Saludos, queridos hermanos, que la paz, la protección y bendición del Señor esté con todos nosotros. Quisiera iniciar una serie de reflexiones que pretende llegar a hacernos pensar un poco más profundo acerca de las enseñanzas que nos está dejando este tiempo especial. No tenemos la menor duda que el Señor tiene un propósito y que dentro de esos propósitos está el de enseñarnos. Así que quisiera que pensáramos también acerca de qué cosas debemos reaprender, qué cosas debemos desaprender. ¿Qué modelo de iglesia hemos estado viviendo y qué modelo de iglesia deberíamos vivir? Ya desde el siglo pasado un famoso predicador dijo: los profesantes evangélicos se sorprenderían de darse cuenta que más del 80% de sus prácticas responden más al modelo de su época y no al modelo neotestamentario. Y no está mal ser contextualizado, y no está mal discernir los signos de los tiempos, pero hay esencia en la práctica de la iglesia que debemos preservar de una manera radical. Y cuando me refiero al término radical me estoy refiriendo a raíces, a ir a las raíces de la Biblia. Y ahora yo creo que hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido que la iglesia no es un edificio. Y eso lo hemos estado enseñando, por lo menos en nuestra iglesia local, desde hace un par de años o más. Somos piedras vivas. Somos templos vivientes. Así que la iglesia no es el edificio donde nos encontramos. Ese es un recurso, bendición de Dios, de tener un lugar, una capilla, un auditorio donde reunirnos. Pero lo que nos muestra esta situación es que la iglesia sigue viva, que la iglesia sigue activa, la iglesia sigue desarrollando sus dones. Y es más, probablemente estamos descubriendo nuevos. Porque también en eso tenemos que revisar si no hemos descansado solo en unos pocos, en los expertos, o la participación de los miembros ha sido más limitada. Debemos revisar nuestra dependencia del dinero. Obviamente que es necesario lo económico, pero también debemos revisar formas creativas de seguir adelante. Así que yo quisiera animarles a eso, a que podamos ver y aprender, como decía el profeta Jeremías: esto es lo que ha dicho el Señor. Párense en los caminos y observen. Pregunten por las sendas de antaño, por el buen camino. Anden por él y así encontrarán reposo. ¿Qué significa esto? El Señor nos ha hecho hacer un alto, sin duda. No lo esperábamos, pero aquí estamos, en reflexión, en quietud a veces. Y el Señor nos dice: párense, ya han corrido bastante, ya han hecho bastante activismo, pero párese un momento para pensar.
y para observar y para preguntar. ¿Quién nos va a dar esas respuestas? Sin duda la palabra de Dios, sin duda la revelación del Espíritu Santo a través de sus escrituras. Pero necesitamos hacer un alto. Necesitamos preparar nuestra mente, nuestros corazones. Necesitamos preparar nuestra observación y ser inquietos y preguntar. Y qué interesante. En las prácticas de antaño podemos encontrar mucha renovación. Qué contradicción, ¿verdad? Parece que estuviera diciendo que entonces de lo viejo vendrá lo nuevo, pero es así. Y las escrituras así lo describen. Que el fundamento está dado en la práctica que nos mostrara el Señor Jesús y el modelo apostólico. Entonces vale la pena revisar la palabra y aún irnos más atrás y buscar lo que podríamos llamar la vertiente profética, que hay tantas enseñanzas para aprender. Parémonos y veamos, ¿es esta la iglesia que debíamos ser o podemos ser mejores? ¿Estamos cumpliendo una misión parcial o estamos cumpliendo una misión completa? ¿Estamos siendo verdaderamente compasivos, amorosos? ¿En realidad es el vínculo del amor el que nos mueve? Y ahí es donde debemos ir, a las sendas de antaño. ¿Dónde encontramos las sendas de antaño? En las Escrituras. Y preguntarle por el buen camino. Lo que ahora las personas que se dedican a las organizaciones le llaman las buenas prácticas. ¿Dónde encontramos esas buenas prácticas? En la palabra de Dios. Pero el propósito de pararnos, el propósito de observar, el propósito de pensar en las sendas de antaño, no es solamente una mera curiosidad y una mera deseo de adquirir ciertos conocimientos, no. Jeremías dice, para que andemos por ese camino. Y así encontraremos reposo. Desde los primeros libros de la Biblia se nos habla de una clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos un énfasis en las escrituras. Vemos en la búsqueda de las sendas antiguas, las sendas que nos darán reposo. Por eso toda la línea profética nos habla de eso,
Leer los libros proféticos es como ver un diario, o quizá más allá de un diario, las redes sociales o en el pueblo las quejas que estamos viviendo, la tremenda injusticia, la tremenda necesidad. Por ejemplo, dice en Miqueas, malvados, ¿debo tolerar sus tesoros mal habidos y sus odiosas medidas adulteradas? ¿Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesos o pesas alteradas? ¿Hay alguna coincidencia con lo que vivimos ahora? Y continúa. Los ricos de la ciudad son gente violenta. Sus habitantes son gente mentirosa. Engañan con la boca y con la lengua. ¿Encuentran alguna coincidencia? Encontramos, dice en el mismo Miqueas, referencias a lo siguiente, a que dejarán sin casa a las mujeres de mi pueblo. Dice, a las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas y a sus niños los despojan para siempre del honor que les di. Vivimos tiempos difíciles. Y eso nos hace pensar que no es la misma la religiosidad, el vivir una fe desde el punto de vista religioso, que el vivir una fe desde el punto de vista vivencial. Y esas preguntas siempre se han hecho. Por eso el profeta Isaías condenaba a aquellos que, sí, yo ayuno, tremendamente ayuno, pero dice, ese no es el ayuno que a mí me gusta. Y acá en Miqueas se hace la pregunta clave, ¿cómo podré acercarme al Señor? Y habla de postrarse, de presentar holocaustos, de presentar miles de carneros, aún de sacrificar primogénito. Y de repente la respuesta que viene del Señor es contundente pero sencilla. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que espera de ti, lo que se espera de ti, el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Necesitamos justicia en el mundo. Necesitamos justicia en nuestro país. Aún en momentos tan difíciles podemos ver atisbos de injusticia, por usar una palabra suave. Aún en momentos de crisis podemos ver depredación. Depredación no solo del medio ambiente, sino de los recursos financieros. Practicar la justicia. Y los creyentes debemos ser ejemplo en lo poco, para que pueda impactar en lo mucho. Amar la misericordia. Esta crisis está trayendo y va a traer más consecuencias. Va a traer hambruna, ya está faltando el agua, está faltando la comida, pero la luz se sigue cobrando y se cobra muy cara. ¿Cuánto tiempo falta para que estalle una bomba de tiempo? No lo sabemos. Pero el Señor nos demanda misericordia.
nosotros como iglesia estamos luchando de la manera más intensa por mostrar misericordia, por ser compasivos, porque proveer a una mínima por parte de la población sus alimentos, alimentos que les puedan servir. Nos hemos propuesto 150 familias, pero ustedes se dan cuenta de lo poco que eso significa global, pero es algo, es un ejemplo. Si esto se multiplica, se pueden hacer cosas grandes. Y finalmente nos dice el profeta, y humillarte ante tu Dios. Ante la pregunta que se hacía anteriormente, ¿cómo podré acercarme al Señor? Podemos recordar que el contexto de este libro es en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros sabemos que solo podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Como le dijera Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y estamos convencidos que solo a través de Jesucristo se puede encontrar la salvación y vida eterna. Pero la verdad es que ese es el primer paso para los ciudadanos del reino. Hay tareas que cumplir hasta que el Señor vuelva. Y no debemos evadirlas. Hacer justicia, misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Un famoso pastor y teólogo alemán que sufrió durante el tiempo de los nazis en Alemania y fue sacrificado, pero dejó muchas enseñanzas, fue Dietrich Bonhoeffer, y él dijo, Jesús no dijo que Él era la sal, Jesús dijo que éramos nosotros la sal. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que es a nosotros a quienes nos toca darle sabor al mundo, preservar al mundo y cumplir con esa demanda que nos hace Jesús. Hay problemas, hay desafíos, pero el Señor está con nosotros. Y Él ha vencido. Y Él nos usa si nos dejamos usar. Animémonos. Animémonos a cumplir esas 3 demandas que nos hace el Señor. Animémonos a pensar en las antiguas sendas. Analicémoslas, pero para que podamos caminar por ellas. Y entonces encontraremos reposo. Que el Señor añada bendición a su palabra.